Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a aprender a tejer, como pueden ver, este hermoso poncho que lo puedes utilizar de diferentes maneras. Así que espero que les guste mucho y allá vamos. Los materiales que vamos a estar utilizando en esta ocasión va a ser este hilo que es de la marca Círculo Clia, es 100% algodón y su hilo es súper finito y perfecto para nuestro proyecto. Para tejerla vamos a utilizar un crochet del 2.00, nuestros marcadores, cinta métrica y tijera. Por aquí, como pueden ver, esta es la pieza que vamos a trabajar. Tiene una puntada abierta y con caída en flecos en la parte baja y es perfecta para el verano. Y por aquí tengo una pequeña muestra que esta es la que vamos a trabajar y que les voy a enseñar, y después lo pueden plasmar en el tamaño que ustedes deseen. Vamos a empezar a tejer cadenas. La cantidad de cadenas debe ser múltiplo de 12 más 7 según la medida que a continuación te voy a indicar. Esta es la medida que tú vas a tomarte para empezar a trabajar tus cadenas de inicio. En esta parte del hombro, en la caída, es la medida que tú debes tomarte. Una vez obtenido esa medida en centímetros, vas a trabajarlo en cadenas múltiplo de 12 más 7 para que te pueda quedar así como lo tengo puesta, y así nos queda por detrás. Te recuerdo que esta es una muestra y para la muestra yo he trabajado 48 cadenas más 7. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar de manera circular. Para eso vamos a cerrar estas cadenas que hemos trabajado, y en la primera cadena que he tejido voy a cerrar con un punto deslizado para trabajar de manera circular. Una vez realizado eso, para la primera vuelta vamos a subir con 4 cadenas lazada, y en esta siguiente cadena disponible vamos a empezar a tejer puntos altos estirados. Vamos a pasar por 1, por 2 y por 3. Esto es un punto alto estirado o extendido. En la siguiente cadena repetimos un punto alto extendido lazada, y en el siguiente otro punto alto extendido, un total de 4 puntos altos. Y así es como nos va a quedar. Agregamos 5 cadenas y nos vamos a saltar al cuarto espacio. 1, 2, 3, y en el cuarto ingresamos y hacemos un punto bajo. Vamos a realizar un total de 4 puntos bajos. Tenemos 2, 3 y 4. Repetimos las 5 cadenas. Nuevamente nos saltamos al cuarto espacio. Cuarto, ingresamos y repetimos los 4 puntos altos extendidos. Y 4 puntos altos extendidos. Este es el patrón que vamos a trabajar en esta primera vuelta, hasta finalizar trabajando en todas nuestras cadenas. Repito, estas cadenas que estoy tejiendo solo son de muestra. Tú vas a trabajar la cantidad de cadenas según la medida que tú deseas. Por aquí estoy por finalizar esta primera vuelta, me faltan las 5 cadenas y voy a realizar un punto deslizado aquí en la cuarta cadena de inicio. Ingresamos y punto deslizado, y ya tenemos finalizada esta primera vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a repetir subiendo con 4 cadenas. Giramos el trabajo, siempre vamos a girar el trabajo al iniciar una vuelta, y vamos a agregar 5 cadenas más que van a ser de separación. Y nos vamos a saltar a este grupito de puntos bajos de la vuelta anterior. En este primer punto bajo, un punto bajo. Y voy a tejer punto bajo sobre punto bajo, un total de 4 puntos bajos, la misma cantidad que la vuelta anterior. Y así nos va a quedar. Repetimos 5 cadenas y nos saltamos a este grupito de 4 puntos altos extendidos y vamos a tejer punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior. Ojo, recordarte que son puntos altos extendidos.
Una vez finalizado, repetimos las 5 cadenas y nuevamente nos saltamos aquí a realizar punto bajo sobre punto bajo. Esto mismo vamos a repetir nuevamente hasta finalizar. Por aquí he finalizado mi segunda vuelta. Ahora sí vamos a finalizar con punto deslizado en la cuarta cadena. Ingresamos en la cuarta cadena, punto deslizado, y ya tenemos finalizada esta siguiente vuelta. Nuevamente para la siguiente vuelta giramos el trabajo y subimos con 4 cadenas y en este siguiente punto alto de la vuelta anterior un punto alto extendido. En el siguiente repito punto alto extendido y en el siguiente otra vez hasta obtener en esta vuelta 4 puntos altos extendidos. Agregamos 2 cadenas y ahora sí vamos a trabajar un punto alto doble, doble lazada. Y sobre este primer punto bajo vamos a hacer el primer punto alto doble. 2 cadenas, doble lazada y en este siguiente punto bajo un punto alto doble. Repetimos 2 cadenas, doble lazada y en el siguiente punto bajo ingresamos y punto alto doble. Tenemos 3 puntos altos dobles, nos falta uno, 2 cadenas, doble lazada y en este siguiente punto bajo un punto alto doble, un total de 4 puntos altos dobles. Repetimos las 2 cadenas y en este grupito de 4 puntos altos, punto alto sobre punto alto. Y así es como nos va a ir quedando. Vamos a repetir este mismo dibujo en el siguiente hasta finalizar. Por aquí estoy finalizando mi tercera vuelta repitiendo este mismo patrón y por aquí ahora me falta tejer las 2 cadenas y para finalizar un punto deslizado en la cuarta cadena de inicio. Punto deslizado y ya tenemos finalizada esta vuelta. Para la siguiente vuelta giramos el trabajo, subimos con 4 cadenas y en este siguiente espacio vamos a trabajar un punto alto extendido. Ahí mismo otro punto alto extendido. En este siguiente sobre punto alto doble, un punto alto extendido. En esta vuelta vamos a trabajar punto alto en cada espacio disponible. En este espacio de 2 cadenas de la vuelta anterior, 2 puntos altos extendidos. Y sobre punto alto doble, un punto alto extendido. Y así vamos a continuar tejiendo hasta finalizar. Por aquí estoy finalizando esta vuelta tejiendo únicamente punto alto extendido en cada espacio disponible. Aquí me falta realizar el último. Y finalizamos esta vuelta con punto deslizado en la cuarta cadena de inicio. Cerramos y ya tenemos finalizada esta vuelta. Así es como nos va a quedar con la variación de que vamos a realizar aumentos. Para eso voy a colocar marcadores porque a partir de aquí vamos a trabajar los aumentos. El primer marcador, como pueden ver, lo he colocado aquí. Primero vamos a acomodar y vamos a ingresar el marcador entre los 4 puntos altos que separan cada dibujo. Como pueden ver aquí, acá están los 4 puntos altos y en ese centro, ahí vamos a colocar el primer marcador porque ahí vamos a hacer un aumento. Y vamos a repetir lo mismo al otro lado y en la misma distancia que está el primer marcador. Aquí tenemos el otro lado y vamos a ubicar los 4 puntos altos y en su centro colocamos el segundo marcador. De esta manera ya tenemos los 2 marcadores donde vamos a realizar el aumento a partir de esta siguiente vuelta. Una vez colocados los marcadores, vamos a trabajar la siguiente vuelta, giramos el trabajo, agregamos las 4 cadenas de inicio y nos saltamos a este siguiente espacio y vamos a tejer los 4 puntos altos que corresponden.
Ahora vamos a realizar 5 cadenas. Doble lazada y vamos a saltarnos al tercer espacio y vamos a trabajar un punto alto doble. Lazada sin hacer cadena de separación, nos saltamos al tercer espacio y repetimos doble punto alto. Nuevamente doble lazada, nos saltamos al tercer espacio y doble punto alto. Doble lazada, nos saltamos al tercer espacio y un punto alto doble. Y ya tenemos los 4 puntos altos dobles que nos corresponde trabajar en cada dibujo. 5 cadenas nuevamente y nos saltamos al tercer espacio, 1, 2 y aquí en este tercero vamos a trabajar un punto alto extendido. Como pueden ver, aquí estoy en el marcador y también en el grupito donde corresponde hacer los 4 puntos altos extendidos. Ahí mismo vamos a trabajar un punto alto extendido más en el mismo espacio, 2 cadenas y ahora sí retiramos el marcador. Y en ese mismo espacio vamos a trabajar únicamente un punto alto extendido. Y ya tenemos ahí nuestro aumento. 2 cadenas, nos saltamos un espacio y aquí vamos a trabajar repitiendo los 2 puntos altos extendidos en el mismo espacio. Tal cual trabajamos aquí y así es como nos va a quedar esta vuelta con aumento. A partir de aquí y siempre en esta parte vamos a realizar los aumentos. Y continuamos con las 5 cadenas y corresponde hacer los 4 puntos altos dobles a continuación. Y vamos a repetir hasta llegar aquí al siguiente marcador donde vamos a repetir tal cual hicimos en los aumentos. Por aquí he finalizado esta vuelta, así es como nos va a ir quedando. Voy a trabajar normal donde no corresponde hacer aumentos. Y solo donde colocamos el marcador es donde vamos a trabajar el aumento. Lo demás lo trabajamos tal cual hicimos en las vueltas anteriores. Por aquí estoy finalizando, ya hice las 5 cadenas y ahora toca hacer un punto deslizado en la cuarta cadena para finalizar esta vuelta. Para la siguiente vuelta, repito, subo con 4 cadenas más 5 cadenas de separación. Y nos vamos a saltar a este grupito de 4 puntos altos dobles. En este primero voy a ingresar y hacemos el primer punto bajo. En este siguiente otro punto bajo. En este siguiente punto bajo y en el siguiente punto bajo, un total de 4 puntos bajos. Repetimos 5 cadenas y nos saltamos aquí donde ya nos encontramos en los aumentos, donde ahora aquí vamos a trabajar punto alto sobre punto alto. En este siguiente otro punto alto extendido, ojo, siempre es punto alto extendido. Y ahora aquí en este espacio de 2 cadenas de la vuelta anterior únicamente un punto alto. 2 cadenas, lazada y punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior. Punto alto extendido, repetimos 2 cadenas y nuevamente aquí en este espacio un punto alto extendido y continuamos punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior. 1 y 2. Y ya tenemos aquí esta siguiente vuelta con aumento. Y continuamos tejiendo las 5 cadenas y repetimos aquí el punto bajo normal sobre punto alto doble de la vuelta anterior, un total de 4 puntos bajos. Y vamos a continuar tejiendo este mismo patrón que estamos trabajando hasta llegar al siguiente aumento que nos corresponde aquí y vamos a repetir lo mismo. Por aquí estoy por finalizar esta vuelta y he repetido el mismo que hicimos en el primer aumento aquí en este siguiente y he continuado tejiendo normal. Y ahora sí, aquí ya llegué donde he iniciado y voy a ingresar en la cuarta cadena para finalizar esta vuelta.
Para la siguiente vuelta giramos el trabajo, subimos con 4 cadenas y en este siguiente espacio corresponde hacer punto alto sobre punto alto, un total de 4 puntos altos extendidos. Ahora 5 cadenas y nos saltamos a hacer punto bajo sobre punto bajo, un total de 4 puntos bajos nuevamente. Repetimos las 5 cadenas. Ahora aquí estamos en donde estamos realizando el aumento y vamos a trabajar punto alto sobre punto alto. El tercero. Y vamos a agregar uno más en este espacio de la vuelta anterior. Y tenemos un total de 4 puntos altos. 2 cadenas, lazada y nuevamente punto alto sobre punto alto. Repetimos 2 cadenas, en este siguiente espacio un punto alto y continuamos con los puntos altos sobre punto alto de la vuelta anterior. Y así es como vamos a trabajar esta vuelta con aumento. Y vamos a continuar tejiendo tal cual corresponde el patrón, las 5 cadenas y punto bajo sobre punto bajo, hasta llegar a donde está el siguiente aumento y vamos a realizar lo mismo que hicimos aquí en este primer aumento. Aquí he tejido normal y continuamos hasta llegar al siguiente aumento donde vamos a repetir el mismo patrón y hasta finalizar. Por aquí he trabajado este siguiente aumento y también ya estoy por finalizar mi vuelta, ya están las 5 cadenas y hacemos un punto deslizado en la cuarta cadena de inicio. Y ya tenemos finalizada esta vuelta. Giramos el trabajo nuevamente, subimos con 4 cadenas más 2 cadenas de separación y hacemos la doble lazada porque vamos a trabajar nuevamente punto alto doble sobre punto bajo de la vuelta anterior. Un total de 4 puntos altos dobles nuevamente. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro dibujo ya casi completo. 2 cadenas y nos saltamos aquí y ya estamos nuevamente en el aumento y continuamos tejiendo punto alto sobre punto alto. Y ya tenemos aquí 4 puntos altos y en este siguiente espacio agregamos un punto alto extendido. 2 cadenas, punto alto sobre punto alto, 2 cadenas y un punto alto en este espacio nuevamente y continuamos tejiendo punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior. Y así es como vamos a trabajar esta vuelta haciendo nuestro aumento. Y continuamos trabajando según corresponde el patrón, las 2 cadenas doble lazada y los 4 puntos altos dobles separados de 2 cadenas hasta llegar al siguiente aumento y repetimos lo mismo que hicimos aquí en este aumento y luego continuamos hasta finalizar la vuelta. Por aquí estoy finalizando mi vuelta y he repetido lo mismo, el mismo aumento aquí y estoy por finalizar. Hacemos un punto deslizado en la cuarta cadena de inicio, ingresamos y punto deslizado. Para la siguiente vuelta nuevamente subimos con 4 cadenas y en este siguiente espacio un punto alto y vamos a repetir nuevamente punto alto en cada espacio disponible. En este espacio de 2 cadenas, 2 puntos altos extendidos, un punto alto sobre punto alto doble y 2 puntos altos en este espacio, tal cual hicimos aquí. Hasta llegar aquí a donde está el aumento, continuamos tejiendo punto alto sobre punto alto. Aquí en este espacio de 2 cadenas, repetimos 2 puntos altos y aquí vamos a trabajar 3 puntos altos en el mismo espacio. Esto es para generar el aumento. Y continuamos aquí en este espacio 2 puntos altos y punto alto sobre punto alto. Esto mismo vamos a repetir en el siguiente aumento y continuamos con el resto tejiendo normal sin aumento, tal cual corresponde el patrón hasta finalizar esta vuelta. Por aquí estoy finalizando tejiendo punto alto en cada espacio disponible. Aquí está mi aumento y aquí está normal donde he trabajado los puntos altos. Y ahora aquí para finalizar ingresamos en la cuarta cadena de inicio y cerramos con punto deslizado. Para la siguiente vuelta giramos el trabajo, subimos con 4 cadenas
Y aquí vamos a empezar a repetir ya las vueltas. Vamos a repetir la vuelta 5, pero solo en las partes donde no trabajamos los aumentos, porque donde vamos a realizar los aumentos todavía va a haber algunas variaciones. Así que vamos a continuar trabajando, repitiendo la vuelta 5 hasta llegar en donde estamos haciendo los aumentos. Por aquí estoy en la parte del aumento y voy a agregar aquí un dibujito más. Ya hice los 4 puntos altos que corresponden. Agrego las 5 cadenas doble lazada, pero aquí me voy a saltar únicamente un espacio. Hacemos un punto alto doble. Nos saltamos nuevamente al siguiente espacio, otro punto alto doble. Nos saltamos un espacio en el siguiente, punto alto doble. Tenemos 3, doble lazada. Nos saltamos un espacio en el siguiente, el cuarto punto alto doble. Y aquí de esta manera estamos agregando un dibujo más y que nos genera un aumento. Continuamos con las 5 cadenas, nos saltamos un espacio y en el siguiente un punto alto extendido y continuamos hasta obtener los 4 puntos altos que corresponden separados de cada dibujo. Y así es como vamos a trabajar en esta vuelta el aumento agregando un dibujo. Y vamos a repetir esto mismo en el siguiente aumento y vamos a continuar trabajando normal en los demás dibujos. Por aquí estoy finalizando esta vuelta, así es como me va a quedar en la zona del aumento y así nos va a quedar la puntada donde estamos trabajando normal. Y ahora sí, para finalizar esta vuelta, punto deslizado en la cuarta cadena de inicio. Ingresamos punto deslizado. Para la siguiente vuelta giramos el trabajo, subimos con 4 cadenas y aquí vamos a repetir ahora la vuelta 6. Vamos a trabajar igual, con la única diferencia que todavía en la zona de aumentos va a haber variación, pero lo demás trabajamos igual que hicimos en la vuelta 6. Por aquí estoy en esta zona de aumento y aquí vamos a hacer la variación. Hacemos las 5 cadenas, como normalmente nos saltamos en este punto a trabajar. Ahora aquí en el aumento nos vamos a saltar en este espacio a trabajar un punto bajo. En este siguiente, ahora sí, un punto bajo. En el siguiente, punto bajo. Nuevamente punto bajo. Y acá en este último, punto bajo. Y el último, obteniendo aquí en esta zona de aumento 6 puntos bajos. Y continuamos tejiendo las 5 cadenas y los 4 puntos altos que corresponden. Esto es lo que vamos a trabajar en la zona de aumento. Lo demás vamos a continuar tejiendo normal como corresponde el patrón hasta finalizar esta vuelta. Por aquí estoy por finalizar esta vuelta. He trabajado normal los demás dibujos, solo ha habido la variación en la zona de aumento. Y para finalizar, punto deslizado, giramos el trabajo y para la siguiente vuelta, ahora vamos a repetir la vuelta 7 normal como corresponde hasta llegar nuevamente a la zona del aumento donde va a haber nuevamente una variación. Aquí estoy en la zona del aumento nuevamente. Las 5 cadenas y aquí voy a agregar un punto bajo más en este espacio. Tenemos 1 y continuamos tejiendo punto bajo sobre punto bajo. Aquí en este mismo espacio, en el tercer punto bajo, voy a agregar un punto bajo más para hacer un aumento. Y en este siguiente punto bajo que corresponde, voy a repetir otro aumento. Y continúo tejiendo estos 2 puntos bajos más, 1 y 2 normal, y agrego uno más en este espacio, obteniendo un total de 10 puntos bajos en esta vuelta y con los aumentos del centro. Y continuamos tejiendo las 5 cadenas y los 4 puntos altos que corresponden. Este mismo aumento que hicimos aquí vamos a realizarlo en el siguiente, pero en los demás dibujos vamos a continuar trabajando el mismo patrón y hasta finalizar. Por aquí estoy finalizando esta vuelta, aquí está mi siguiente aumento y el resto lo he trabajado normal. Y vamos a realizar un punto deslizado en la cuarta cadena para finalizar esta vuelta. Nuevamente para la siguiente vuelta giramos el trabajo, subimos con 4 cadenas y ahora vamos a repetir la vuelta 8. Nuevamente vamos a trabajar como corresponde hasta llegar a la zona de aumento donde vamos a tener otra variación.
Por aquí he tejido normal hasta aquí mi siguiente aumento y vamos a tejer las 5 cadenas como corresponde, doble lazada, y voy a trabajar aquí punto alto doble separado de 2 cadenas en cada punto bajo de la vuelta anterior. En la vuelta anterior obtuvimos 10 puntos bajos, así que aquí corresponde tejer 10 puntos altos dobles separados de 2 cadenas. Esto nos va a generar el aumento. Y ya tengo los 10 puntos altos dobles separados de 2 cadenas y así es como nos va a quedar en esta zona de aumento. Repetimos continuando con las 5 cadenas y los 4 puntos altos que corresponden aquí. Y después continuamos tejiendo tal cual corresponde el patrón hasta llegar al siguiente aumento, donde vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí en este primer aumento. Y continuamos tejiendo hasta finalizar esta vuelta. Por aquí estoy finalizando esta vuelta, así es como me va a quedar aquí en este siguiente aumento, en este segundo aumento, y el resto trabajando normal los 4 puntos altos dobles que corresponden en cada dibujo. Y aquí finalizo mi vuelta. Para la siguiente vuelta voy a repetir ahora la vuelta 9, donde trabajamos punto alto en cada espacio disponible, tal cual trabajé aquí en esta zona, hasta llegar a la parte del aumento. Por aquí he llegado al centro de los 10 puntos altos dobles que trabajé en la vuelta anterior tejiendo normal, y aquí va a haber una variación. Voy a contar 5 puntos altos dobles, aquí 5, y aquí voy a colocar un marcador. De igual manera, a partir de aquí los 5, y en este centro de los 10 puntos altos dobles voy a colocar un marcador porque ahí vamos a realizar un aumento. Continuamos tejiendo normal, aquí me corresponde un punto alto sobre punto alto doble y aquí estoy en el marcador donde vamos a hacer el aumento. Ahí mismo voy a tejer un punto alto, una cadena y en el mismo espacio otro punto alto extendido. Voy a volver a colocar ahí el marcador para saber que ahí es el centro del aumento y continuamos tejiendo los 2 puntos altos que corresponden hasta llegar al siguiente aumento, y el resto de los dibujos trabajamos normal sin aumento hasta finalizar. Nuevamente aquí en este siguiente aumento voy a colocar otro marcador para saber que ahí voy a realizar el siguiente aumento como hice en el primero. Por aquí estoy finalizando, aquí están mis 2 marcadores, he trabajado lo mismo que hice en el primero. Y ahora aquí voy a finalizar mi vuelta con punto deslizado. Para la siguiente vuelta subimos con 4 cadenas y ahora nuevamente vamos a repetir la vuelta 5 hasta llegar al siguiente aumento, donde vamos a tener nuevamente otra variación. Por aquí estoy en mi primer aumento, agrego las 5 cadenas, doble lazada, me voy a saltar al tercer espacio y agrego un punto alto doble. Doble lazada en el siguiente doble punto alto, y en el siguiente nuevamente hasta obtener 4 puntos altos dobles. Ya estoy aquí donde está mi marcador, las 5 cadenas, y ahora aquí me voy a saltar al tercer espacio y aquí corresponde en este mismo espacio. Para generar el aumento voy a trabajar 4 puntos altos extendidos en este mismo espacio. Aquí estoy en el marcador. En ese centro voy a tejer 2 cadenas y en ese centro un punto alto extendido. 2 cadenas, me salto un espacio, en el siguiente repito los 4 puntos altos extendidos en el mismo espacio. 3 y 4. Y aquí nos está generando un aumento y a la vez estamos agregando 2 dibujos más en este aumento. Aquí va a ir el siguiente dibujo. 5 cadenas y repito, aquí nos saltamos al tercer espacio, punto alto doble, y vamos a repetir los 4 puntos altos dobles que corresponde. Así es como nos va a quedar en esta zona de aumento, donde ahora agregamos 2 dibujos más en este centro y vamos a repetir lo mismo aquí en mi siguiente aumento. Por aquí estoy finalizando, así es como me va a ir quedando. He trabajado normal los demás puntos, con la única diferencia que hay variación en el aumento. Para finalizar esta vuelta, punto deslizado, giramos el trabajo, subimos con 4 cadenas y ahora aquí vamos a repetir la vuelta 6,
Continuamos con el patrón hasta llegar a mi primer aumento, donde vamos a tener nuevamente una variación. Por aquí ya he continuado tejiendo, repitiendo el patrón, y ahora estoy aquí en mi zona de aumento. Ya hice las 5 cadenas y voy a tejer punto alto sobre punto alto de la vuelta anterior donde hice aumento, un total de 4 puntos altos extendidos como corresponden aquí. Continúo tejiendo aquí 2 cadenas y en este centro de un punto alto de la vuelta anterior voy a trabajar 2 puntos bajos en el mismo espacio. Repito las 2 cadenas y me salto a este grupito de 4 puntos altos a tejer punto alto sobre punto alto. Así es como vamos a trabajar ahora en esta zona de aumento. Y lo demás vamos a continuar tejiendo normal sin aumento hasta llegar al siguiente. Por aquí estoy finalizando y he trabajado mis 2 aumentos como corresponden y lo demás normal trabajando el punto que corresponde según el patrón y según la vuelta que nos toca trabajar. Y ahora sí, aquí voy a finalizar mi vuelta con un punto deslizado. Para la siguiente vuelta giramos el trabajo, subimos con 4 cadenas y ahora vamos a repetir la vuelta 7 hasta llegar al primer aumento donde vamos a tener nuevamente una variación. Aquí estoy en mi zona de aumento y he trabajado normal como corresponden estos puntos sin aumentos, y ahora aquí en la zona de aumento ya hice las 5 cadenas y aquí me corresponde tejer los 4 puntos altos normal sin aumento, y ahora agrego 5 cadenas y me voy a saltar a este espacio de la vuelta anterior un punto bajo, en este siguiente punto bajo, en este siguiente punto bajo sobre punto bajo y en este espacio un punto bajo, un total de 4 puntos bajos en esta vuelta. Continuamos 5 cadenas y repetimos los 4 puntos altos que corresponden aquí. De esta manera es como vamos a trabajar en esta zona de aumento. Lo demás continuamos según corresponde el patrón y repetimos lo mismo en el siguiente aumento y continuamos trabajando hasta finalizar. Por aquí estoy finalizando mi vuelta, así es como nos va a quedar en esta zona de aumento a ambos lados, y ahora aquí finalizamos con punto deslizado. Para la siguiente vuelta giramos el trabajo y ahora vamos a repetir la vuelta 8 nuevamente, continuamos tejiendo hasta llegar a nuestra zona de aumento donde va a haber la variación. Por aquí he trabajado normal mis puntos y estoy en la zona de aumento, ya hice los 4 puntos altos que corresponden y ahora aquí voy a tejer 2 cadenas y me voy a saltar a tejer los 4 puntos altos dobles que corresponden separados de 2 cadenas sobre punto bajo de la vuelta anterior. 2 cadenas y aquí el último punto alto doble, un total de 4 puntos altos dobles en este centro en la zona de aumento ojo. 2 cadenas y me salto a tejer los 4 puntos altos que corresponden. Esto vamos a trabajar en la zona de aumento en el siguiente aumento. Lo demás continuamos trabajando según corresponde el patrón. Por aquí estoy finalizando, así es como me va a quedar en estas 2 zonas de aumento. Y finalizamos nuestra vuelta con punto deslizado. Para la siguiente vuelta giramos el trabajo y ahora vamos a repetir la vuelta 9 donde corresponde tejer los puntos altos en cada espacio disponible hasta llegar a la zona del aumento donde va a haber nuevamente una variación. Y ahora aquí antes de continuar voy a colocar un marcador en el centro de los 4 puntos altos dobles que trabajamos en la vuelta anterior. Ahí voy a colocar un marcador en su centro y lo mismo voy a repetir aquí en este siguiente aumento, colocar un marcador en el centro de los 4 puntos altos dobles. Hasta ahí vamos a continuar tejiendo normal como corresponde el patrón para ahí hacer el aumento. Aquí he tejido normal los puntos altos en cada espacio disponible y ya estoy aquí en el marcador. Lo vamos a retirar y en ese espacio vamos a tejer 3 puntos altos extendidos en ese mismo espacio. Yo voy a colocar un marcador, pero no nos sirve de mucho porque solo es para saber que ahí está el centro. De los 3 puntos altos en el centro, ahí voy a colocar un marcador. Y continuamos tejiendo como corresponde los puntos altos extendidos según el patrón hasta llegar al siguiente aumento, al siguiente marcador que está aquí, y luego continuamos tejiendo hasta finalizar. Por aquí estoy finalizando y ya tengo aquí en mi zona de aumento trabajado
y finalizamos la vuelta con punto deslizado. Para la siguiente vuelta giramos el trabajo, subimos con 4 cadenas y ahora vamos a repetir nuevamente la vuelta 5. Continuamos tejiendo hasta llegar a la zona de aumento nuevamente. Por aquí he tejido normal repitiendo el patrón y ya estoy aquí en la zona de aumento. Como les mencioné, el marcador no me sirve de mucho, lo voy a retirar y voy a continuar tejiendo como corresponde el patrón. Doble lazada, me salto al tercer espacio, punto alto doble, doble lazada, me salto un espacio nada más y corresponde un punto alto doble, un espacio y en el siguiente punto alto doble y así hasta obtener un total de 6 puntos altos dobles. Así nos va a quedar los 6 puntos altos dobles, las 5 cadenas y nos saltamos a hacer los 4 puntos altos que nos corresponden aquí. Y de esta manera es como vamos a trabajar en esta zona de aumento y lo demás continuamos tejiendo normal. Por aquí estoy finalizando y he trabajado mis 6 puntos altos dobles en la zona de aumento y lo demás 4 puntos altos como corresponde en cada dibujo. Ahora aquí vamos para la siguiente vuelta, repetimos ahora la vuelta 6 y vamos a continuar tejiendo hasta llegar a la zona de aumento. Por aquí he tejido mi siguiente vuelta como corresponde y ya estoy nuevamente en la zona de aumento. Ya trabajé mis 4 puntos altos y estoy aquí. Hacemos las 5 cadenas, nos saltamos a este espacio y agregamos un punto bajo. Y continuamos tejiendo punto bajo sobre punto doble alto de la vuelta anterior. Y en este espacio un último punto bajo, obteniendo 8 puntos bajos en total en esta vuelta. 5 cadenas y continuamos tejiendo los 4 puntos altos. Este mismo vamos a repetir en el siguiente aumento y luego continuamos tejiendo como corresponde el patrón. Ya he finalizado mi vuelta con la variación claro de los aumentos, donde ahora aquí en esta zona de aumento tenemos los 8 puntos bajos y en el resto tenemos los 4 puntos bajos que corresponden. Para la siguiente vuelta vamos a repetir nuevamente la vuelta 7 y voy a continuar tejiendo como corresponde hasta llegar nuevamente a la zona de aumento. Y ya estoy aquí en la zona del aumento, ya hice las 5 cadenas y me voy a saltar a este espacio y voy a hacer un punto bajo. Y continúo tejiendo punto bajo sobre punto bajo. Y un último punto bajo en este espacio, obteniendo un total de 10 puntos bajos en esta vuelta. Y continuamos tejiendo como corresponde hasta llegar al siguiente aumento, donde vamos a repetir esto mismo, los 10 puntos bajos y lo demás continuamos tejiendo normal como corresponde el patrón. Por aquí he finalizado tejiendo en esta zona de aumento como les indiqué y ya finalicé mi vuelta. Para la siguiente vuelta vamos a repetir la vuelta 8, continuamos tejiendo normal hasta llegar a la zona del aumento. Por aquí he tejido normal repitiendo el patrón según corresponde y ya estoy aquí en la zona de aumento, donde si se fijan ahora estoy repitiendo lo mismo que he trabajado aquí, los 10 puntos altos dobles. Esto mismo estoy repitiendo ahora aquí arriba y a partir de aquí es donde vamos a repetir los aumentos que estamos trabajando. Aquí hice los 10 puntos altos dobles y luego voy a continuar haciendo esto mismo que a partir de aquí trabajamos en la zona de aumento hasta obtener el largo deseado. Por aquí he finalizado esta vuelta, ya tengo aquí mis 10 puntos altos dobles nuevamente. Y aquí de igual manera en esta zona de aumento y ya he finalizado mi vuelta. Como les mencioné, a partir de aquí vamos a repetir estos aumentos a partir de los 10 puntos altos dobles que trabajamos hasta obtener el largo deseado de nuestra pieza. Así en tamaño grande tengo esta pieza que he trabajado repitiendo el patrón en la zona de aumento, así es como nos va a quedar. He repetido aquí a partir de los 10 puntos altos dobles como les mencioné y lo demás trabajamos sin hacer aumento repitiendo el patrón hasta obtener el largo deseado de nuestra pieza. Por aquí nuevamente estamos en nuestra muestra y he finalizado, así es como vamos a finalizar con los puntos altos en cada espacio disponible. Si tú deseas agregar más vueltas, continúas repitiendo el patrón tal cual te lo indiqué. Aquí voy a cortar el hilo
para pasar a trabajar la parte de arriba de nuestra pieza. Ahora vamos a trabajar aquí lo que es la parte del cuello. Recuerda que esta es solo la muestra, pero tú lo vas a trabajar de acuerdo a la medida que tú estés tejiendo. Ingresar el hilo aquí en este espacio de los 4 puntos altos que trabajamos en la primera vuelta. En ese centro vamos a ingresar el hilo y vamos a empezar a trabajar ahí un borde. Subimos con una cadena y en ese mismo espacio un punto bajo, lazada, y nos saltamos aquí a este espacio grande y vamos a tejer 7 puntos altos normal, sin hacer punto extendido, punto alto normal, 7 puntos altos en total. Aquí ya tenemos los 7 puntos altos. Nos saltamos aquí en esta base de puntos bajos que trabajamos en la primera vuelta y en el centro de los 4 puntos bajos vamos a tejer un punto bajo, lazada, y nos saltamos nuevamente a este espacio grande y repetimos los 7 puntos altos normales. Nuevamente aquí en el centro de los 4 puntos altos de la primera vuelta, en el medio un punto bajo. Repetimos lazada y en este siguiente espacio los 7 puntos altos. Y así vamos a continuar tejiendo en todo el borde de la parte del cuello de nuestra pieza hasta finalizar. Por aquí he finalizado, así es como nos va a quedar este borde. Claro que en tamaño real se va a aumentar los dibujos, pero recuerda que esta es una muestra. Y para cerrar voy a tejer un punto deslizado aquí en este primer punto bajo que trabajé al iniciar la vuelta. Y ahí vamos a cortar el hilo. Y ya tenemos finalizado este borde. Así es como nos va a quedar en tamaño real. Por aquí está que he tejido el borde de la parte del cuello. Y ahora sí nos pasamos a trabajar los flecos de la parte baja de nuestra pieza. Para trabajar los flecos vamos a utilizar un cartoncito que mida 6 centímetros. Si tú deseas que los flecos sean más largos, puedes agregar más centímetros de acuerdo al largo que tú deseas. Vamos a realizar de esta manera, tal cual te lo muestro aquí a continuación. Vamos a empezar a dar vueltas a nuestro hilo. Una vez obtenido la cantidad de vueltas que tú deseas que tenga cada fleco, vamos a cortar el hilo y luego vamos a acomodar de esta manera, y aquí en esta parte baja vamos a cortar, tal como te lo muestro aquí. Cortamos todas las vueltas que dimos. Una vez cortado, vamos a tener ya nuestros hilos que vamos a colocar aquí en esta parte baja. Aquí en esta parte baja tú vas a ver la manera en cómo deseas colocar. Yo voy a ingresar aquí en este centro, en la zona de aumento. Vamos a ingresar de esta manera el crochet y vamos a pasar todos esos hilos que cortamos. Acomodamos bien que aquí quede derecho en la parte baja. Ingresamos por aquí estos 2 dedos que nos van a ayudar a pasar el hilo. Pasamos todos estos de aquí y ahora sí jalamos y ajustamos. De esta manera fácil es como vamos a colocar nuestros flecos. Esto mismo vas a repetir en todo el borde y de acuerdo a la distancia que tú deseas que quede cada fleco. Por aquí te muestro en tamaño más grande mi pieza, cómo he ido colocando los flecos y la distancia que yo elegí. Una vez finalizado de colocar todos los flecos, ya tenemos lista nuestra pieza. Lo único que nos queda es esconder los hilos. Espero que les haya gustado mucho este video tutorial. No olviden dejarme en los comentarios cualquier duda, suscribirse a mi canal y dejar tu me gusta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye.